NUNATAC lo que hace es ir a estudiar microbiomas a lugares extremos como es la Antártida y Patagonia. Nosotros tenemos una microbiota intestinal. Sin nuestra microbiota, en 3 días podés morir. Las plantas también tienen microbiomas. Lo que hacemos es ir a lugares extremos como Antártida y entender cómo plantas sobreviven en ese ecosistema y cómo es su microbioma. Cuáles son esas comunidades de microorganismos que forman parte de esa planta. Y cómo los podemos transformar en productos como biofertilizantes para el agro. El negocio maximiza el impacto. Quiero cuidar el suelo, quiero cuidar el futuro de la agricultura en Argentina también. Y en paralelo, bueno, que esto sea rentable. Los productores son empresarios. En otros países eso no está de esa manera. Para mí no tengo nada especial, realmente. No hice nada especial para hacer lo que hago. Creí que lo podía hacer. Si tuviéramos plata infinita, ¿qué harías? Y él me dice... Y podríamos diseñar consorcios microbianos para otros planetas. O sea, llevar vida a otros planetas. Claro, o sea, acá en el planeta la vida surge gracias a los microorganismos. Por ejemplo, recuperar algún contaminante del suelo de Marte para empezar a hacerlo viable en un futuro. Bienvenidos a Emprendedores Argentinos. Este es el espacio donde conocemos las historias reales de aquellos que se animan a emprender y por ende a construir futuro en nuestra querida Argentina. Soy Bárbara Cabo y junto a un grupo de profesionales vamos a estar entrevistando a las voces más destacadas del mundo emprendedor, del mundo empresarial y del liderazgo de acá también de nuestro país. Me acompañan María Lapadula y Albano Piacenza. Y como les decimos, siempre pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como Emprendedores Argentinos. Ahora sí, nos metemos de lleno en el episodio del día. En un país donde el agro es uno de los principales motores económicos, innovar no es una opción romántica, es una necesidad estratégica. Mientras muchos discuten productividad versus sustentabilidad, hay quienes están trabajando para integrar ambas cosas desde la ciencia. Nuestra invitada decidió llevar microorganismos de la Antártida al corazón del campo argentino y convertir investigación en empresa. Recibimos con un muy fuerte aplauso a Julia Mensa. Gracias. ¿Cómo anda, Juli? Muy bien. Gracias por venir. Qué difícil lo que haces. Por favor, no puedo entender. O sea, lo leía todo. Contanos primero y principal bien cómo nace esta pasión por lo que haces. Vos venís de Córdoba. Sí. Contanos un poco tu historia y también exactamente qué es lo que haces para que la gente del otro lado bien lo pueda entender. Yo vengo de Córdoba y con un background bastante fuera de negocio. O sea, estudié ciencia política, relaciones internacionales, estudié afuera. Un año hice filosofía. En paralelo hice un posgrado en inteligencia artificial. Lo vinculé a incendios forestales hace como 4 años. Me empecé a meter en el mundo de los problemas globales. Siempre fue lo que más me interesó. Y empecé a encontrar que la beta que a mí me interesaba era el ambiente, cuidar la naturaleza. Amo la naturaleza. Y vincular a innovación. Y el camino, y así, bueno, me empecé a meter a becas, empecé a ganar, digamos, a crear proyectos y ganar convocatorias, construir mi network y conocí los científicos que hoy son mis socios, que vienen de Antártida, o sea, vienen, de hecho, mi socio hoy está en Antártida actualmente, de hecho, ayer nos quedamos en una meeting tipo hasta la 1 de la mañana. Wow. Sí, el tipo con Starlink estando desde allá, la verdad es como que es muy loco. Y el camino fue querer hacer algo para cuidar la naturaleza y buscar el talento necesario para eso, y en este caso eran biotecnólogos. Ok, para la gente que por ahí, o sea, un poco lo que le pasaba ahora, vos leemos lo que hiciste, digamos, hay veces que viene gente y dice, che, qué bueno lo que hizo, quizás si yo hubiera estudiado un poquito de esto, como que uno se siente qué cosas podría, lo tuyo es una cosa que siento que lo puede hacer solamente vos y no sé cuánta gente más, o sea, totalmente. Hay mucho de estudio, me parece que tiene que ver con esto que te formaste de un montón de cosas y después me parece que es lo que te permitió por ahí ir uniendo, pero para que la gente entienda, ¿qué es lo que hace la empresa que liderás? NUNATAC lo que hace es ir a estudiar microbiomas a lugares extremos como es la Antártida y Patagonia. Nosotros tenemos una microbiota intestinal. Sin nuestra microbiota, en 3 días podés morir. O sea, tus microorganismos te ayudan a hacer que tus alimentos estén disponibles, te regulan las defensas. Las plantas también tienen microbiomas. Nosotros lo que hacemos es ir a lugares extremos como Antártida y entender cómo plantas sobreviven en ese ecosistema y cómo es su microbioma. Cuáles son esas comunidades de microorganismos que forman parte de esa planta. A partir de ahí, seleccionamos aquellos microorganismos que nos sirven para hacer productos para la agricultura. Cuáles son esos microorganismos que a esa planta le permitió sobrevivir y cómo los podemos transformar en productos como biofertilizantes para el agro o que ayudan a tolerar el estrés en el agro.
ese es el proceso que hacemos. Vamos a la naturaleza, aprendemos de ella, entendemos qué es lo mejor que tenemos para sacar y después, bueno, con biotecnología y otra serie de tecnologías, identificamos cuál es, cómo desarrollar un producto para, bueno, empezar a construir una empresa, básicamente. Bueno, increíble, increíble. ¿Pensás que ahí, te escuché en alguna charla, en alguna nota que contabas que hay una unión entre la necesidad del mercado muchas veces y la tecnología y la ciencia que muchas veces, o el cuidado del planeta, mejor dicho, por ahí, que muchas veces es muy difícil de explicar para los inversores, para la gente que por ahí es más del palo por ahí financiero, de los negocios, que es, bueno, se pueden hacer las dos cosas juntas? Sí, 100%. O sea, en nuestro caso es... hay que diseñar, para mí el negocio maximiza el impacto. Entonces, si vos diseñas impacto sin diseñar un negocio escalable, es muy posible que tu impacto se reduzca a una determinada zona o que sea mucho más localizado y acotado. Y nosotros nos construimos, yo tuve la oportunidad de conocer a mis socios, yo lidero el negocio, el financiamiento, la estrategia, la visión a largo plazo, pero después cómo hacemos los productos es otro tipo de equipos. Y para mí esa visión de negocio alineada al impacto es fundamental. De hecho, para mí, las métricas de impacto para mí tienen que estar alineadas sí o sí a las ventas. O sea, es mi forma de pensar que así puedo convencer a los dos, a cualquier tipo de actor, a cualquiera que se pueda sensibilizar con la naturaleza y diga, si yo quiero cuidarla o quiero cuidar el suelo, quiero cuidar el futuro de la agricultura en Argentina también. Y en paralelo, bueno, que esto sea rentable. En definitiva, no hay sustentabilidad para mí si no hay rentabilidad. ¿Por qué es importante? Contámelo a mí, contáselo a Albano, a María, a la gente que te está viendo del otro lado y escuchando. ¿Por qué es importante cuidar el suelo, cuidar toda la agricultura? Bueno, porque es la base de todo. Un suelo tarda años en poder recuperarse. Y sí, de los suelos se producen la mayoría de los alimentos. Argentina es un país súper competitivo en agricultura a nivel global. Empresas de Estados Unidos, startups globales, miran al mercado brasilero y argentino como aquellos mercados a los que quieren ser partes. Y también hay algo interesante que en la agricultura en Argentina es... Los productores son empresarios y eso para mí es importante también entenderlo. En otros países eso no está de esa manera, digamos. A veces hay más ayudas de los gobiernos, hay otros incentivos para producir alimentos o materia prima y acá es toda una lógica y una industria súper desarrollada con diferentes canales y en ese sentido, al ser tan competitivos, cuidar lo más importante que es el suelo es fundamental para el futuro y para el presente, digamos. ¿Y cómo es para vos, siendo mujer, liderar todo esto en un ambiente que fue siempre masculino, que uno vincula más a lo masculino, ¿no? Como es el agro. Bueno, desafiante, pero a mí me gustan los desafíos y eso no es un impedimento. Creo que ¿cómo es desafiante? Diría. Y la manera de atravesarlo es a través de conexiones de confianza. Yo creo que también es con la sensibilidad que uno puede desarrollar, para mí los negocios es construir relaciones también, ¿no? Entonces, ya sea con un advisor, con un cliente, es construir una relación, entender qué necesita, y eso creo que también ahí hay algo quizás de la sensibilidad de las mujeres que también ayuda, viste, como escuchar el entre líneas, que creo que también me da una habilidad de posicionamiento también. Me parece súper interesante cuando te escucho, digo, no tiene mucho, o sea, tiene que ver, pero pienso que hace no mucho tiempo, antes no tenías muchas carreras, tenías algunas carreras para estudiar, ¿no? Uno era el que podía estudiar, ¿no? Por supuesto, pero te decías entre abogacía, ingeniería, bueno, las carreras que ya sabemos. Y me parece increíble escucharte, te escucho y lo que contás, además con el nivel de detalle con el que contás, me parece asombroso y muy admirable. Y lo que me gustaría es justamente en este momento en donde tantos chicos de repente no tienen ni la más mínima idea de cómo hacer algo distinto o cómo te escuchan a vos, esto que decía Albano, pero ¿cómo hacen cómo es el camino para dedicarse a lo que haces vos? Bien, definir tu estilo. Para mí, primero definí el estilo en el que lográs cosas. Creo que para mí eso es clave, fue clave para mí entender cómo yo lograba mis objetivos. Y eso me permitió también ir ganando confianza
Porque hay miles de recetas y to-do list de cómo ser un buen emprendedor o cómo lograr determinados objetivos. Y para mí hay que mirarse como al espejo y decir, che, ¿cómo yo en mi vida fui logrando ciertos objetivos? ¿Cómo me siento? ¿Cómo disfruto eso que hago? Entonces, el estilo y qué es lo que te gusta creo que es lo primero que pondría sobre la mesa. Algo que yo hago que, de hecho, me di cuenta hace poco. Hace como 7 años yo escribo objetivos a muy largo plazo, a 10 años, a 7 años. Y de hecho tengo un cuaderno que escribí los objetivos tipo en la última hoja, tipo yo en 2030 quiero no sé qué, Y tenía, no sé, 23 años escribiendo esos objetivos. Y la verdad que creo que está bueno a veces como mirarse un poquito, como mirar un poco más allá dónde te gustaría estar y una vez al año, no sé, revisarlo, ¿no? Y ver qué fichas estás moviendo para lograr ese objetivo. Y otra cosa que creo que, bueno, con eso, con tu estilo, con lo que te gusta o tu pasión y con objetivos, confiar que todos podemos, o sea, en el sentido, para mí no tengo nada especial, realmente, no hice nada especial para hacer lo que hago. Creí que lo podía hacer y eso para mí es fundamental. Y obviamente que hay que ponerle mucho esfuerzo y contactarte con las personas necesarias, pero darnos la posibilidad que, nada, como que juguemos en esta vida un montón de fases. Igual me parece súper interesante porque justamente uno de las problemáticas más grandes que tiene la juventud es que creen que todo es ya y que no hay un proceso. Entonces, cuando la escuchas también a Julia, en todo el tiempo digo que le ha llevado y en todo lo que ha tenido que invertir y en esta cosa de ponerse objetivos a largo plazo, me parece que es un muy buen mensaje para ellos. ¿Sabes qué? Además, mencionaste algo que me parece, han venido muchos emprendedores, gente que ha escrito libros, pero no había escuchado esto de, más allá de la pasión, que parece a veces como un lugar medio común, bueno, lo que te apasiona, es mirar para atrás y decir, bueno, yo hice estas cosas de esta manera, y como aferrarse un poco a lo que, este es mi estilo, digamos, no sé si está buenísimo formarse y después tomar cosas, porque, digamos, me parece que ahí está un poco la clave, pero también enamorarse un poquito de, bueno, che, mi forma es esta, o sea, quizás no sé si era la más eficiente, pero yo funciono de esta manera. Y confiar en que si eso te funcionó, probablemente te siga funcionando. Sí, 100%. Y fluye todo más. Es como que entras en un estado de flow cuando conoces ese tu estilo. Y es algo que uno lo sigue cultivando. O sea, yo digo esto y sigo teniendo lloraditas allá a seguir y sigo teniendo situaciones en las que digo, bueno, ¿cómo puedo lograr esto? Y esto es mirarse como cómo yo logré mis objetivos, de qué manera lo alcancé. Y en esto de cuando vas confiando con tu estilo, algo que también estoy aprendiendo, es confiar en el proceso. O sea, de hecho, justo esta mañana mi terapeuta me dijo como, uno puede como o sea, uno lo que maneja es el proceso y el rendimiento personal que uno tiene. Los resultados, nada, después llega un punto que vos das lo mejor y después el resultado ya no depende de vos. Y eso para mí hay que recordárselo también. Porque si no, entras tipo en una relación un poco tóxica que lo único que hace es que no avances y no estés bien. Vos recién hablabas de esto, ¿no? De que te ponías objetivos como muy a largo plazo. Como muy a largo plazo, pero también contabas que habías estudiado muchas cosas antes de llegar a esto, ¿no? Entonces, ¿cómo fue el camino? O sea, ¿siempre tuviste claro que querías hacer esto o lo fuiste descubriendo? Porque también me quedé pensando en esto que decía Barbie, de que, viste, por ahí los chicos no saben qué estudiar. Para mí, ¿no? Sos muy chico cuando tenés que decidir qué querés hacer, como si eso fuera para toda la vida, estudiar una carrera. Y bueno, y eso también te hace sentir mucha presión cuando sos adolescente. En cambio, en tu caso, por lo que escucho, fuiste cambiando, estudiando, probando, hasta que llegaste a esto. Lo que estudiás para mí no te define. No te define lo que estudiás. Y hoy hasta, no sé si estudiaré una carrera, concretamente. Digo, bueno, igual también lo digo después de haber estudiado varias. Pero, no sé, hoy estoy fascinada con, para mí, el avance de la tecnología, de la IA y cómo estamos cambiando la manera en la que trabajamos. A mí me genera mucha adrenalina y vértigo lindo en el sentido de, es una ola en la que nos tenemos que subir y podemos diseñar hacia dónde queremos, el mundo. La curiosidad para mí, o sea, hay dos cosas, que creo que es el respeto al conocimiento del otro, siempre. O sea, ayer fue el Día de Mujeres en Ciencia y me felicitaron y yo sentía un poco como medio impostora.
científica es mi socia, ¿entendés? Obvio, agradezco. Y ahí, primero, como el respeto al conocimiento que uno no sabe, rodearse de ese talento y empezar a preguntar. O sea, a mí, yo me fui dejando llevar por las cosas que me gustaban. Hice un ingreso a psicología, después dije, no es acá, hice ciencia política. El segundo año iba a 2 facultades, a una pública y una pública a la tarde, a la privada a la mañana, y hacía 2 carreras en paralelo y me di cuenta que no tenía sentido. Tengo un amor hacia el conocimiento y creo que eso es fundamental. Pero porque para mí me expandió, es como que me permitió saber que puedo tener muchas versiones de mí en mi propia vida. Ahora, perdón, y también digo, te animaste, eso me parece muy interesante esto. No sé si le contamos a la gente del otro lado que te animaste a hablar, ni más ni menos que en inglés, frente a Pergolini, porque estás concursando para poder llevar a la final tu startup a Silicon Valley. Sí. Me parece tan interesante eso. Contanos cómo nace, digo, porque es para un canal de YouTube que estuve viendo. ¿Cómo nace esa iniciativa? ¿Te inscribiste vos? ¿Alguien te dijo, che, te tenés que inscribir? ¿Cómo fue hablar enfrente de Pergolini? Y bueno, y están en esta etapa de ver si efectivamente van a ser quienes lleguen a Silicon Valley para poder tener la startup ahí. Sí, fue un programa que se hizo el año pasado acá en Argentina. Es un programa que se llama Meet the Drapers, como un Shark Tank de Silicon Valley, organizado por Draper. Y vinieron a Argentina. A mí me dice alguien me dice, te tenés que postular a esto, tipo cerraba el otro día. Yo dije, bueno, dale, el mismo día tipo llené el formulario. Después me di cuenta lo que era esa competencia. Competimos más de 400 startups de Argentina y Uruguay. Seleccionaron solo a 4, yo quedé finalista. Y bueno, pichamos acá en Buenos Aires y estuvo buenísimo. De hecho, tuve la oportunidad de conversar con Mario estos días y es una persona que yo admiro mucho por su visión de negocio. Y para mí fue un poco una validación en el sentido de, a veces te da un poco de vergüenza pensar cosas tan locas, ¿no? O sea, nosotros cuando arrancamos el proyecto en esto de estudiar microbiomas de Antártida y cómo los podíamos usar para generar valor en los suelos, al principio hacíamos remediación de suelos contaminados. Cuando nos dimos cuenta que no era por ahí, me acuerdo que tuve una conversación con mis socios y les pregunté como, si tuviéramos plata infinita, ¿qué harías? Y él me dice, podríamos diseñar consorcios microbianos para otros planetas. Y fue como a ese lugar podemos llegar, ¿no? Y a veces para que la gente entienda, porque pasaste de largo algo que es como, bueno, básicamente es como crear extraterrestres, digamos, crear vida en otros lugares que no lo hay. Yo me quedé mirándolo como diciendo... Lo tiró así como, bueno... Sí, voy a comprar una coca y vuelvo, ¿entendés? No, ¿qué es eso? O sea, llevar vida a otros planetas. Claro, o sea, acá en el planeta la vida surge gracias a los microorganismos. La atmósfera surge gracias a los microorganismos. Y la realidad es que queremos llevar los planetas, llevar nuestra especie a otros límites fuera del planeta Tierra, yo amo el planeta Tierra. No es para mí contradictorio querer la vida en el espacio que querer cuidar la Tierra. Para mí son dos cosas totalmente complementarias y es pensar que en situaciones de estrés, o sea, en el espacio hay muchísimas condiciones de estrés para la posibilidad de la vida. Y la realidad es que en el planeta Tierra también, en algunos lugares del planeta Tierra también, existen volcanes bajo el agua, en el fondo del océano, que están a 4.000 metros, y hay vida ahí en esos lugares, ¿no? Lo mismo en Antártida crece una planta. Hay como en diferentes lugares del planeta Tierra uno puede encontrar algo que se llama extremófilos, que son microorganismos que sobreviven a condiciones extremas. Y bueno, y nosotros un poco jugando dijimos, bueno, podríamos, si nos lo planteamos como objetivo y hay un caso de negocio, podríamos ponernos como objetivo, no sé, por ejemplo, recuperar algún contaminante del suelo de Marte para empezar a hacerlo viable en un futuro. Estas son las cosas que son una visión muy, muy largo plazo, pero que a mí me sirven también como para entender como la ambición científica y frontera de la empresa. Y después también cuando conoces personas como quizás Pergolini o hay otros tantos empresarios también a nivel global que
que les puede interesar también escucharte eso, decir, bueno, claro, no solamente estoy invirtiendo en una empresa que va a generar revenue, porque nosotros tenemos un plan de negocio que demuestra que el producto que estamos desarrollando es muy escalable, tenemos un costo de producción muy bajo, es biotecnología, escalás en un bioreactor, los márgenes son altos, hay un negocio concreto, pero a su vez conciencia y tecnología y ambición podés llegar eso como a correrte lo que te imaginás. ¿Hasta cuándo hay tiempo para participar? Hasta el 25 de febrero para votar. Hasta el 25 de febrero. Bueno, yo ya voté, por supuesto. Sí, La verdad, es una genia. Y es un orgullo para nosotros, de verdad, que estés acá en Emprendedores Argentinos y que hagas lo que haces, no solo por nuestro país, sino también por el mundo, pero cómo nos representas principalmente a nosotros. Así que, Juli, de verdad, Julia Mensa, acá en Emprendedores Argentinos, un muy fuerte aplauso para ella. Gracias.